Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Janet. 1.111 puntos de riesgo país. ¿Qué implica y qué significa eso para la economía nacional? Evidentemente no es el mejor escenario porque eso implica un costo de financiamiento mayor tanto para el gobierno nacional, pero también para los actores privados que están tras la búsqueda de recursos en el escenario internacional. Básicamente empresas que buscan financiarse con recursos externos que hoy tendrán que pagar mucho más por ese costo de acceso a financiamiento cuando el país necesita ingreso de dólares. Por el lado del Estado, un riesgo país en ese orden ya se vuelve prohibitivo porque las tasas de interés que debería pagar el Estado son onerosas. Es por eso que hoy más que nunca toma valor el acuerdo con los multilaterales que el país firmó hace pocos meses porque nos ayuda a sostener fuentes de financiamiento de largo plazo y de bajo costo. Pero sin duda es una tendencia que tiene que revertirse con decisiones concretas. ¿Cuál es la diferencia entre los intereses que, por ejemplo, en este momento podría pagar el Ecuador con el riesgo país que tenemos ahora versus los multilaterales? Para poder saber con este riesgo país, si uno pudiera acceder al mercado, porque en estas condiciones no se puede acceder al mercado, si uno pudiera acceder al mercado, estamos hablando de tasas de interés que superan el orden del 13%. En diferencia, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional son entidades que nos entregan créditos a 25, 30 años con 7 años de gracia y a tasas de interés muy bajas que no superan el 4%, 3,5%. Esa es la diferencia de tener estos recursos y que nos permitan, insisto, sobre todo tener acceso a financiamiento, porque en las condiciones actuales no solamente es un tema de tasa, sino de acceso a financiamiento y eso es extremadamente complejo. Ahora, ministro, viendo el escenario, lo que molesta es, o lo que en este momento hace ruido, es que el Fondo Monetario Internacional y algunos multilaterales imponen ciertas medidas, ciertas decisiones, ciertos cambios en la estructura económica que golpean a determinados sectores y en eso pues no están de acuerdo. Ya vimos a la gente en las calles. ¿Qué alternativas tenemos? Creo que es muy importante lo que usted plantea, Janet. No es que se le impone al gobierno nacional. El gobierno nacional presenta un programa que considera que es viable y necesario, sobre todo para solucionar los problemas estructurales de la economía. Yo ayer decía en la Asamblea que las salidas son reducción de gasto o incremento de ingreso. No hay otras salidas. Si es que usted no reduce el gasto o no incrementa el ingreso, tiene que aumentar el nivel de financiamiento, es decir, tiene que endeudarse más. Y en consecuencia, eso es lo que ha planteado el gobierno nacional para el acuerdo con los multilaterales, optimizar la masa salarial, tener mayores recursos por el lado tributario y también tener un desmonte gradual de subsidios. El tema tributario naturalmente es un tema complejo, pero como ya conocemos, no pudimos avanzar con el decreto 883 como estaba previsto, que hubiese, por el otro lado, despejado una reforma tributaria. Yo creo que el camino en este momento es un camino en el que tenemos que encontrar equilibrios, entendiendo que el esfuerzo es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de todos. Tiene que hacer un esfuerzo el Estado, eso se ve reflejado en el presupuesto general del Estado, pero hay límites, Janet. Tiene que hacer un esfuerzo el sector privado, particularmente las personas y empresas que más ingresos tienen, pero tiene que ser esto con un nivel de contrapesos que no afecte a la competitividad de esas empresas ni tampoco afecte a la capacidad de consumo de esas personas. Ahora, empecemos por el Estado, para luego pasar al proyecto que se va a presentar en la Asamblea Nacional. Y de lo que se estaba revisando, cómo se gasta el dinero, ¿no es cierto? La gente reclama que se debe invertir más en salud, que se debe invertir más en educación, pero cuando uno entra a ver en dónde gasta el Estado, gasta más en salud, gasta más en educación. En educación es más de 5.000 millones, en salud algo más de 3.000 millones. Pero hay que ver la calidad del gasto, ministro, y ahí vuelvo y le pregunto, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que vemos tanto escándalo, que vemos que se dedican a comprar y a corromper a los funcionarios y a los comercializadores de medicinas, que compran medicina que no sirve para nada, que compran medicina en precios que no son los adecuados, y la estructura, ¿por qué no ha podido ser cambiada la estructura del Estado? En el Ministerio de Salud tenemos 2 viceministerios, 3 subsecretarías, 40 direcciones. Antes eran solo 2 subsecretarías y 10 direcciones. Es decir, ahí tiene usted dónde recortar, se necesita invertir más o dirigir más de ese dinero hacia la operación y no hacia la administración que se está robando todo.
Bueno, ese último criterio, Janet, creo que sí. A lo que voy es que efectivamente hay muchas zonas de ineficiencia que tienen que ser resueltas y yo creo que también hay que ver estos temas en perspectiva. Si usted analiza entre el mes de diciembre del año pasado y a la fecha, tenemos un proceso de optimización que ha hecho que no se renueven cerca de 20.000 contratos ocasionales, es decir, 20.000 contratos ocasionales que ya fueron terminados. Ese es un proceso de optimización. Falta por hacer siempre el Estado puede optimizarse más. Y para el próximo año tenemos un nivel de reducción de la masa salarial que totaliza cerca de 500 millones de dólares, es decir, son aproximadamente 4.9% del PIB lo que representa esa cifra. Pero también hay una realidad, Janet. Si usted hace en el mejor escenario una optimización de todo lo que usted ha planteado, que es un muy buen ejemplo, no soluciona o está muy distante de solucionar el problema estructural, que es el déficit que supera los 3.000 millones de dólares. Entonces, tenemos que efectivamente avanzar en la mejora de la calidad del gasto, pero también entender que hay unas restricciones. Yo ayer presentaba unas cifras en la Asamblea, Janet, para un poco entender dónde están las restricciones. Ya como país, esto no se trata del gobierno, de los unos, de los otros, del ministerio, esto es como país. Hay un nivel de cobertura de servicios básicos y elementales y derechos garantizados por el Estado ecuatoriano en educación primaria, en educación secundaria, en salud, en seguridad, también en acceso a la justicia, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso totaliza cerca del 90% de la masa salarial. Entonces tiene usted educación, salud, policía, defensa, inclusión económica y social, y si a eso le suma todo el sistema de justicia, estamos hablando del 10%. ¿Que tiene que optimizarse? Sí, efectivamente. Por eso para el próximo año planteamos un nivel de optimización del 5%. Y yo también explicaba que se ha venido dando un proceso de optimización importante, particularmente en territorio. Hay muchas opciones para optimizar. Una de ellas es que varias entidades que operan en territorio tengan una misma central administrativa. Pues no conviene tener una estructura administrativa demasiado grande o que no está utilizando la capacidad total, ¿sí? Y la otra es que hay sitios en donde cierto tipo de entidades no necesitan presencia territorial. Correcto. Hablo particularmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, que este año ha desmontado la estructura territorial para estar presente solamente en Quito y en Guayaquil, con una presencia mínima por efectos de operatividad y coordinación, evidentemente. Pero es muy distinto el escenario, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas que el de Salud, naturalmente. Y en consecuencia el proceso de optimización es un proceso, como usted bien ha dicho, Janet, de calidad del gasto. Pero sí creo que es importante entender que ese mejoramiento en la calidad ya va siendo cada vez marginal, cada vez más difícil, y que vamos a llegar a un punto en el que tengamos que evaluar justamente cuál es el nivel sobre el cual tenemos que sostener esos servicios y ese acceso para las personas más pobres. Luego tenemos también la rigidez del presupuesto, Janet. Ayer en la Asamblea, en mi comparecencia, yo hacía un análisis muy sencillo respecto de las rigideces que tiene al margen del gobierno central todas las transferencias que tiene que hacer el gobierno nacional. Por ejemplo, en los GAT son cerca de 3.000 millones de dólares, en las universidades cerca de 1.000 millones de dólares. También para los temas de inclusión económica y social, transferencias monetarias son cerca de 1.000 millones de dólares, en intereses más de 3.000 millones de dólares, en universidades cerca de 1.000 millones de dólares. En consecuencia, y en seguridad social son 2.000 millones de dólares, uno incluye a la seguridad social de la policía y de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, el nivel de rigidez del gasto, de temas que no controlamos, es muy fuerte. Esa es una realidad a la que nos enfrentamos. Y claro, mi reflexión en la Asamblea era un llamado para lograr consensos, porque en la Asamblea, ayer en la comisión se escuchaban voces que decían, obviamente, no más impuestos, ya se votó por eso el día domingo por parte de algunas bancadas, otros decían que no se eliminen los subsidios, otros reclamaban que por qué vamos a recortar la masa salarial y otros reclamaban que por qué nos endeudamos más. Yo creo que hay una posición adicional, que es la posición de varios asambleístas que están conscientes de la situación, ayer se expresaron en ese sentido y que abren una oportunidad para encontrar un camino
para procesar las reformas de una manera diferente a la que intentamos en esta ocasión, que es lo que mencionaba el presidente de la República. Vamos a trabajar en la reforma tributaria inicialmente y luego vamos con las otras dos reformas que son igual de importantes para la estructura económica y el futuro del país. Ministro, entonces se va a presentar la reforma tributaria, digamos, de manera independiente. Así es. ¿Va a incluir todas las propuestas que estaban en esta ley que acaba de ser archivada? Mira, hay ¿O cosas usted que... está dispuesto a pulir ciertas cosas que causan ruido también? Efectivamente, como el presidente lo dijo, nosotros tenemos que entender que, y esa era la disposición del gobierno, porque ya lo habíamos manifestado nosotros, quitar ciertas cosas de la reforma tributaria que habían generado un ruido innecesario o que por el otro lado, en el análisis del gobierno, se completó la información con lo que se llevó a la mesa y nosotros estamos abiertos a dialogar. Por ejemplo, el tema de la venta ocasional de bienes inmuebles, eso no iría en la reforma tributaria, bajo ningún concepto. El tema de eliminar el crédito tributario para insumos, materias primas y bienes de capital tampoco iría en la reforma tributaria. Habían otros temas que fueron, en nuestra interpretación, mal manejados, como el tema de la reserva de la información, donde se intentó posicionar el hecho de que estábamos quitando la transparencia de la información. Aclare para que no haya claridad, bueno, había una redacción que más bien fortalecía la transparencia de la información a través de los órganos internacionales o de los estamentos internacionales con los cuales el Ecuador está signando o ha venido signando acuerdos para fortalecer la transparencia. Pero en un momento determinado, fruto de la redacción, se intentó posicionar el hecho de que el gobierno estaba proponiendo que se reduzca el acceso a la transparencia de la información, particularmente para actores políticos, para que no quede duda de que esa no es la voluntad del gobierno, porque nunca fue, sino que una mala interpretación. No estamos incluyendo eso y más bien reforzando el concepto. El tema también que generó particular atención era el relacionado con abrir más oportunidades para los microempresarios, para los pequeños agricultores, para subir la franja exenta en el impuesto a la renta único del sector agropecuario. Entonces, yo creo que es un trabajo que nos abre la oportunidad de haber debatido tanto el tema tributario en la comisión, que hoy tenemos elementos para perfeccionarlo y para tener un esquema tributario integral. Pero tampoco vamos a ocultar el hecho de que vamos a insistir en nuestras tesis democráticamente de que las personas que más ingresos tienen, hoy les estamos solicitando un apoyo para garantizar que podamos sostener las cuentas haciendo, insisto, un esfuerzo que empieza por casa, por el Estado ecuatoriano. ¿Cuáles serían, si nos puede repetir, cuáles serían esos impuestos nuevos que se crearían para que los más ricos paguen? No son nuevos impuestos o no hay nada nuevo que no haya sido discutido en la comisión, ¿no es cierto? Teníamos una contribución especial de las empresas que era gradual a partir de $1 millón y tenemos también el tema... Hagamos esta aclaración, por ejemplo, las empresas que ganan más de $1 millón o que tienen ingresos por más de $1 millón al año, ¿cuánto tendrían que pagar? Una empresa que tiene ingresos por $1 millón pagaría $1.000. ¿Sí? Entonces, nosotros, insisto, al inicio yo mencionaba que en todo tenemos que guardar un equilibrio, ¿no es cierto? Porque si nosotros pedimos una contribución, no podemos, hay gente que nos ha planteado que la contribución debería ser mucho más alta, que debería ser mucho más fuerte y que hoy es momento en que las empresas prácticamente dejen de ganar. Eso tampoco es sostenible. Hay que guardar un equilibrio para no afectar su competitividad y para garantizar una expectativa de rentabilidad de los inversionistas pequeños, medianos y grandes. ¿Para qué? Para tener la capacidad de contribución, de desarrollo productivo y de empleo y de emprendimiento. Pero yo creo que tiene muchas cosas positivas esta ley y también, por ejemplo, en el tema del tema de los gastos personales, en el caso del impuesto a la renta, se hizo importantes propuestas y planteamientos en la comisión para tener ciertas excepcionalidades, por ejemplo, para cierto tipo de enfermedades catastróficas, salud. Entonces, yo creo que es un proyecto que va a salir renovado, que ya incluye las observaciones, pero en los diálogos a nivel político que están a cargo de la cartera de Estado de la doctora Romo, obviamente vamos a escuchar, el presidente ha dispuesto eso, vamos a escuchar, va a haber reuniones en las próximas horas para entender cómo podemos llegar a un equilibrio y a un justo medio que no bloquee el proyecto, porque eso fue lo más complicado del proyecto que se bloqueó el domingo, se archivó el proyecto. Que
que no exista la posibilidad de analizar en el veto qué mejoras podemos hacer, ¿no? Ese fue el mayor efecto negativo, que se bloquea absolutamente todo. De 400 artículos, nosotros siempre creíamos que hay cosas que destacar, pero otras que pueden ser objetadas democráticamente. En consecuencia, creemos que este nuevo proyecto va a tener la capacidad, en los diálogos que se den en estas próximas horas, de viabilizarse y poder vetarse y llegar a acuerdos mínimos para avanzar. Ahora, ministro, con esto se sigue calculando que son 700 millones de dólares lo que se recaudaría. Se reduce un tanto por estas... por lo que se quita. Por estas concesiones que se están haciendo. Y porque la estructura va a depender también del periodo en el que se apruebe la norma, ¿no? Ya estamos cerca de fin de año y hay temas que, siendo de orden administrativo, pero también regulando en los ingresos del ejercicio fiscal 2020, pudieran verse en 2021. Todo eso se está trabajando, pero sí se reduce la meta, que antes era un tanto más de 700 millones, estamos hablando de una meta inicial que nosotros hemos visto de cerca de 500 millones de dólares. Preguntas puntuales por cuestión de tiempo. ¿Se mantiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a pesar de los cambios? Sí, se mantiene y de hecho tiene que encontrarse, como ya había dicho, un nuevo equilibrio. El escenario hoy es un escenario que tiene que estar acompañado de un plan de trabajo que nos permita embarcarnos en la ruta que ya ha planteado el Gobierno Nacional: reformas tributarias para sanear la economía, reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas para sostener estos cambios y estos ajustes estructurales a mediano y largo plazo, y el tema monetario para garantizar los pesos y contrapesos en el Banco Central. Pero se mantiene el acuerdo. El día de ayer tuvimos diálogos al más alto nivel con las autoridades del fondo y creo que es positivo también el hecho de saber que ese acuerdo se mantiene, la voluntad de acompañar al Gobierno Nacional y que en las próximas semanas podamos ya presentar un nuevo rostro de ese acuerdo. Ahora, se necesitan conseguir más recursos. Empezamos hablando de 1.400 millones de dólares al año, ahorita vamos en 600 y pico, entre 600 y 700, ¿no es cierto? Quisiera que usted me quite algunas dudas por planteamientos que se hacen desde algunas esferas, pero no veo por qué no trascienden, por qué no se procesan. Una, dicen que por qué no se renegocia la deuda con los chinos. ¿Se puede hacer eso? Mire, el reperfilar la deuda se puede hacer digamos, ya lo hemos venido haciendo, se puede hacer con todos. En el caso de China estamos trabajando activamente para encontrar un nuevo equilibrio. Lo que no se puede hacer es lo que muchas personas quisieran, que se hagan operaciones hostiles y de un momento a otro caer en un default. Eso claro, este gobierno imposible. No lo va a hacer. Pero son cosas que toman tiempo, fíjese y hay que encontrar las condiciones de mercado también. En el caso del reperfilamiento que hicimos a mediados de año, para los bonos 2020 tuvimos que encontrar las condiciones de mercado que nos permitan que sea una operación financieramente exitosa y legalmente viable también. Pero logramos desmontar para el año 2020 los 1.500 millones que teníamos que pagar. En el caso de China concreto, sí estamos trabajando en ello, estamos teniendo acercamientos con las autoridades porque hay varias formas de lograr que el perfil de vencimientos con ese país en función de las líneas de crédito que se ha obtenido sea mucho más acoplado a lo que necesita el Ecuador en este momento. Segundo, se dice que por qué no se elimina la intermediación petrolera. Son $4 por barril de petróleo, esos son 2 millones de dólares diarios, mis cálculos me dicen que son 800 millones de dólares al año. ¿Se puede hacer eso? ¿Existe? ¿Quiénes son estas personas que se llevan esos $4? ¿Son 4 personas? ¿Son varias personas? Bueno, ¿se incluye personas del gobierno? No sé, ¿cómo funciona esto? Yo no creo que incluya personas del gobierno, eso ya sería un peculado, ¿no? Lo que creo que hay que hacer en este caso es un análisis integral. Yo no estoy en condiciones de responder esa pregunta tan específica que atañe al campo de la comercialización petrolera. Creo que es el ministro del ramo el que tiene que aclarar. Y evidentemente, si es que hay la posibilidad de hacerlo, nosotros tomaremos esa decisión. Desconozco el caso en particular, creo que es importante que el ministro de Hidrocarburos entrante nos dé su visión al respecto, pero todo aquello que permita optimizar, insisto, menores gastos o mayores ingresos, nosotros estamos dispuestos a avanzar en ese sentido. Y última pregunta, ¿se está trabajando en la focalización del subsidio a los combustibles?
Sí, efectivamente. Ya ¿Ambos, inició, extra y diésel o solo extra? por el momento extra. En el caso del diésel hay que hacer un análisis mucho más profundo o de manera más acelerada en este momento en la extra, que es donde el uso del tipo de gasolina, de combustible, está relacionado con el uso particular de los vehículos particulares. Se inició ya el trabajo de registro para registrar a las camionetas, particularmente en el área rural, también en el área urbana. Se inició ya un plan piloto que se puso en vigencia la semana anterior, y las próximas semanas vamos a seguir abriendo los espacios de diálogo para tomar la mejor decisión. En esto, la experiencia evidentemente nos demuestra que hay que garantizar que todas las condiciones estén dadas para dar el paso siguiente. Gracias, ministro, por estar esta mañana. Muchas gracias, Janet.